El Ministerio de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos el mensaje. A voz en cuello, el título de esta disertación en el día de hoy. A voz en cuello. Dice la Sagrada Escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Vamos a leer los versículos 6 al 8. Leo la versión Reina y Valera del año 1960 y dice así a su letra. Profeta Isaías, capítulo 40, versículos 6 al 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El Señor nos bendiga por esta gloriosa y poderosa palabra. Si usted, mi estimado oyente, está ahora en sintonía, le voy a rogar el favor enorme que no se distraiga con nada, ni deje que le distraiga. Dios va a hablarle. Yo se lo voy a decir a voz en cuello. Dios va a hablar a tu vida y tu vida puede cambiar de una manera trascendental al escuchar con atención y con fe la palabra de Dios. Hay mucha gente que vive como si Dios no existiera. Creen que no necesitan a Dios. Levantan grandes prejuicios que se constituyen en obstáculos para recibir la palabra de Dios, para recibir la vida de Dios. A veces el prejuicio puede ser social. Hay gente que le da mucha vergüenza que su círculo social lo vea acercándose a las cosas espirituales, acercándose a las cosas de Dios. La gente vive mucho del qué dirán. Hay gente que no soporta que lo vean de repente acercándose a círculos cristianos, a lugares en donde se predica o se enseña la palabra de Dios. A veces el prejuicio es económico. Hay gente que piensa que porque vive en un estrato alto de la sociedad, estrato 6, o tienen una situación económica y financiera estable, o la vida los ha favorecido con un estilo de vida abundante, un estilo de vida holgado, creen que no necesitan a Dios. Y por tanto, como tienen buena casa, un buen carro, una buena cuenta bancaria, no necesitamos a Dios. A veces el prejuicio es educativo. Gente que piensa que el evangelio es para gente ignorante, para gente que es inculta, para la gente vulgar, para lo desechable de la sociedad. Gente que piensa de esta manera. Viven como si Dios no existiera y creen que no necesitan a Dios. Ellos se expresan así muchas veces. Yo dependo de mí mismo. ¿Por qué he de confiar en otro? Llámese Dios, Jesucristo, Espíritu Santo o como sea. ¿Por qué tengo yo que depender de otro? Ellos olvidan que no son Dios sobre la tierra, que su nombre, que su fuerza y sus vidas son pasajeras, como lo dice el profeta Isaías, en donde hemos leído. El pueblo, la gente, el hombre, la raza humana, es como la flor del campo que nace en la mañana, florece en el día, pero en la tarde se marchita y muere. En otras palabras, es pasajero, es efímero. Solo la palabra de Dios, nos dice el profeta, permanece para siempre. Jesucristo dijo,
cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia demanda que el hombre debe confiar en Dios y no debe apoyarse en sus propias fuerzas para salvarse. Escúchame, lo más importante que uno puede adquirir en esta tierra no es el tener una situación socioeconómica holgada. Lo más importante que tú debes obtener en vida, aquí mientras estás en la tierra, es la salvación que te ofrece Jesucristo. Es la salvación que encuentras al acercarte a la palabra de Dios, al recibir la palabra de Dios en tu corazón, al aceptar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. La Biblia demanda que tú debes confiar en Dios y no apoyarte en tus propias fuerzas para salvarte. ¿Y salvarme de qué? Usted preguntará. ¿Salvarme de qué? Si yo soy un hombre bueno, si yo soy un hombre que amo a mi esposa, amo a mis hijos, yo hago buenas obras, yo hasta rezo, yo hasta doy limosnas de vez en cuando en la iglesia. Yo soy un hombre que no tiene vicios. Yo soy un hombre que no le hace mal al prójimo. ¿De qué tengo que salvarme yo? Más de uno se pregunta. Pero déjeme decirle que la Biblia declara que el hombre está perdido espiritualmente desde que nace y que las buenas obras no pueden salvarte del destino eterno que espera a tu alma. Por causa del pecado nosotros nacemos en condenación, nacemos perdidos y necesitamos salvarnos. ¿Salvarnos entonces de qué? Salvarnos de la condenación eterna de nuestra alma, salvarnos del infierno, salvarnos del poder destructivo de este mundo, salvarnos del reino espiritual de maldad, salvarnos del diablo y todos sus demonios, salvarnos de la eterna separación de Dios. De cosas tenemos que salvarnos, y lo más sorprendente de todas estas cosas es que no tenemos fuerzas para tratar de salvarnos por nosotros mismos. Ningún ser humano puede hacerlo. Además, las siguientes declaraciones bíblicas deben considerarse como voces ciertas e inalterables. La primera es, la Biblia declara que nadie puede salvarse a sí mismo. Esta es la primera voz que declara bíblicamente que nadie puede salvarse a sí mismo. Entonces, si nadie puede salvarse a sí mismo, ¿quién nos podrá salvar? Pues no es el Chapulín Colorado. No. El único que te puede salvar se llama Jesucristo. Solo Cristo salva. Él es el único que se constituye en el redentor de la raza humana. Y lo constituye Dios nuestro Padre Celestial. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y el versículo 12, el Espíritu Santo, usando al doctor Lucas, nos dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mi amado amigo, mi estimado oyente, la salvación tiene nombre propio. La salvación no está en una iglesia. La salvación no está en una filosofía mundana. La filosofía no salva. La salvación no está en la ciencia. La salvación de tu alma no se encuentra en la economía. La salvación de tu alma no se encuentra en el Estado, en el gobierno. No. La salvación de tu alma se encuentra en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo salva. Y Él no es un salvador entre muchos otros más. Muchas religiones proclaman que sus líderes son unas especies de dioses. Por ejemplo, el Islam proclama que Mahoma es el último profeta enviado por Dios y el único que te puede llevar al paraíso. De igual manera, cuando tú revisas las más de 3.000 religiones que hay en el mundo, cada una proclama que su líder es sagrado, es divino y que es el único que te puede salvar. Pero la Biblia, la palabra de Dios, la verdad de Dios, la revelación de Dios declara que solo Cristo salva. Él tiene el poder para hacerlo, porque es que Él dio su vida por ti, y no solo dio su vida,
para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, para salvarnos del infierno eterno. No solo eso, sino que Él venció la muerte con poder y al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos esperanza, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Ningún otro, llámese Mahoma, llámese Moisés, llámese Juan Pablo II, llámese Benedicto XVI, llámese como se llame, María, Pablo, Pedro, Judas, o llámese como se llame, santo vivo o santo muerto, ninguno ha sido capaz de hacer lo que ha hecho Jesucristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo murió por nosotros los perdidos. Nadie más pudo haberlo hecho. Jesús lo hizo perfecto. Dice el apóstol Pablo, escribiendo su gloriosa carta a la iglesia de Roma, en el capítulo 5 y el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Solo Cristo puede darnos salvación porque Él murió para salvarnos. Entregó su vida en rescate por los perdidos. Y los perdidos éramos tú y yo. Los perdidos somos todos los seres humanos. Nadie puede salvarse a sí mismo. El único que lo puede salvar se llama Jesucristo. La Biblia dice que Él, enseñando en una ocasión, declaró: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Usted no puede llegar al cielo si no es por un solo camino. Y ese camino tiene nombre propio. Se llama Jesucristo. Segunda verdad que nos declara la palabra de Dios. La palabra de Dios declara que todos somos pecadores. Y ningún pecador puede salvar a otro. Dice el apóstol Pablo, inspirado: todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 lo dice claramente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano puede salvar a otros. Ningún ser humano puede darle salvación. ¿Por qué? Porque es pecador, al igual que su prójimo. Se necesitó entonces que Jesucristo se encarnara, que tomara nuestra naturaleza humana, que se hiciera carne, como dice el apóstol Juan. Aquel verbo, el verbo de Dios, Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, los hombres, y mostró su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne, se encarnó. Jesucristo tomó nuestra humanidad, cargó con el pecado de toda la raza humana para liberarnos del poder del pecado y para que nosotros pudiéramos ser salvos. Los pecadores son salvos solo por Jesucristo. Jesucristo nos salva de la ira. Jesucristo nos salva por medio de su propia vida. Así que cuando tú reconoces que Jesucristo es tu Señor, le entregas tu vida a Él, ya no te perteneces a ti mismo. Ya no puedes hablar que puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, porque ya le perteneces al Señor. Él te rescató. Él dio su vida por tu vida. En otras palabras, le pertenecemos ahora al Señor por dos vías. Porque nos creó al principio, como dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y sigue diciendo el texto sagrado que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él nos hizo. Le pertenecemos a Él porque nos creó, pero también le pertenecemos a Él porque nos compró, nos rescató, nos redimió, pagó el precio de nuestra salvación eterna. Nos compró a precio de su propia vida, de su propia sangre. Así que, mi estimado amigo, el pecado no es un invento de la iglesia evangélica. El pecado no es un invento de la religión. El pecado no es un invento de los pastores ni de los predicadores de la palabra de Dios. El pecado es una realidad existencial. Toda la raza humana está en condición de pecado ante los ojos de Dios. Y por causa del pecado somos enemigos de Dios y estamos destinados a la eterna condenación. A menos que usted encuentre la persona adecuada, la persona justa,
que le resuelva el problema del pecado que usted tiene ante Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aparta de Dios. El pecado condena nuestra vida. El pecado nos esclaviza. Pero cuando usted recibe a Cristo y lo declara como el Señor de su vida, Jesucristo resuelve el problema más grande de la raza humana, el problema del pecado. El dilema queda resuelto. Él carga con nuestro pecado y nos imputa toda su justicia, nos imputa toda su santidad, nos imputa toda su perfección, nos imputa toda su naturaleza. Así que ahora tenemos la naturaleza divina. Ahora Jesucristo vive en nosotros. Ahora su Espíritu nos sella. Ahora somos nuevas criaturas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Mi amigo, no se justifique más. No diga que usted no es un pecador. La Biblia lo dice. No puede usted hacer mentirosa a la Biblia. La Biblia es infalible, no se equivoca, no contiene errores. Y si ella ha dicho que todos somos pecadores, pues todos somos pecadores. Y entonces hay que resolver este problema. Y el problema ya está resuelto. Las buenas nuevas de salvación son esas. El Evangelio, ese es el mensaje que proclama que ya el problema del pecado está resuelto en Jesucristo. En tercer lugar, la tercera verdad que quiero declararte. La Biblia dice que las obras no salvan. Solo la fe en Jesucristo salva. Solo la fe en Jesucristo salva. Alabado sea el Señor. La fe, una palabra que encierra mucho significado. Es la palabra hebrea emuná. Pero eso es más que creer. Eso significa más que confiar. La fe trae beneficios a la vida del ser humano. La fe fue lo que justificó a Abraham, el padre de la fe. Escúchame. Por eso es llamado así, porque Abraham creyó. Dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 4, los versículos 3 en adelante. Romanos capítulo 4, versículo 3 en adelante. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Lo que el apóstol Pablo está explicando aquí es que usted no le sirven las obras. No le sirvieron a Abraham, no le sirvieron a David, no le sirvieron a ningún justo que vivió bajo la dispensación del antiguo pacto para ser justificado, para ser salvo. ¿Qué fue lo que ellos ejercieron entonces para salvarse? Sencillamente la fe. La fe. Por eso Abraham, cuando creyó a Dios, cuando creyó a la palabra, Abraham inmediatamente fue justificado delante de Dios y no tuvo que hacer ninguna obra. Ahora, para los que son teólogos, para los que investigan la palabra de Dios, Abraham no vivió bajo la dispensación de la ley. Abraham vivió bajo la dispensación de la promesa. Y en esa dispensación, Abraham fue justificado no por guardar obras de la ley, porque ni siquiera el código legal, el código mosaico se había dado. Pues bien, nosotros, al igual que Abraham y todos aquellos que vivieron bajo la ley, podemos alcanzar la justificación, podemos alcanzar la salvación por la fe. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. La fe justificó a David, la fe justificó a Isaías y a todos los profetas. La fe justifica a todos los que creen en Cristo. ¿Cómo es eso de que justifica la fe? Te voy a explicar. Lo que sucede es lo siguiente: es que por causa del pecado nosotros tenemos que enfrentar un juicio final. Si una persona muere en pecado, no resuelve este problema que tiene delante de Dios.
muere en estado de condenación. Y la Biblia dice que habrá un juicio final. Y en ese juicio final será juzgada la persona. La persona inmediatamente se presentará ante el estrado judicial del cielo, el juicio del gran trono blanco. Se le presentarán las evidencias de que no ha sido salva. El libro de la vida será abierto, se leerá y su nombre no aparecerá allí. Y la Biblia declara que por no estar escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Escúchame, allí se te presentarán todas las evidencias, el caso se desarrollará. No tendrás un abogado que te defienda, porque cuando estabas en vida, lo rechazaste. Ese abogado se llama Jesucristo. Por eso es que yo te estoy instando a voz en cuello que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador, para que Él resuelva el problema de tu pecado, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, para que seas salvo y no tengas que enfrentar ese juicio final, sino que tú seas salvo por la eternidad y vivas en vida eterna, en bendición eterna, en comunión eterna con nuestro Padre Celestial. Pero escúchame, si no confiesas a Cristo aquí, Él será tu juez allá en el juicio final. Por eso es mejor tenerlo a Él aquí como Señor, como nuestro único y suficiente Salvador y como nuestro abogado, porque Él es el que toma nuestra causa y es el que nos justifica. La Biblia dice que la fe justifica a todos los que creen en Cristo, sin necesidad de obras, porque la salvación no se basa en guardar obras. Nuestras obras no alcanzarán nunca para tener la salvación, para obtenerla. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Tú no tienes que pagar un centavo por esto. Tú no tienes que ir a Roma, no tienes que ir a Jerusalén, no tienes que ir a ningún lado para alcanzar la salvación hoy, inmediatamente. Solo debes creer en Jesucristo y la justicia de Dios te será imputada a ti por medio de Cristo. Dios pondrá a tu favor, a tu cuenta, Dios pondrá en tu vida toda la justicia de Jesucristo. ¿Y cómo es Jesucristo? Jesucristo es justo, es santo, es perfecto. Jesucristo nos quita el pecado y nos imputa su justicia. Dice el apóstol Pablo, inspirado, escribiéndole la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, los versículos 6 en adelante, dice la gloriosa palabra de Dios: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Alabado sea Dios. Eso está claro. Las obras no te pueden salvar, por muy buenas que sean, no te alcanzan. La única obra que Dios acepta para darnos la justificación es el tomar la decisión de recibir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Quiero concluir en esta hora. Usted que ha escuchado estas declaraciones bíblicas, usted tiene la decisión hoy en sus manos de aceptar o de rechazar lo que la Biblia declara. Nadie puede salvarse a sí mismo. Todos somos pecadores. Las obras nos salvan. Solo la fe en Jesucristo es lo que puede salvarnos. Debemos confiar entonces en lo que Cristo ha hecho para reconciliarnos con Dios. De otro modo, no podremos salvarnos nosotros mismos. Jesús es digno de confianza. Ninguno de los que en Él confían serán avergonzados. Si usted pone su confianza en Jesucristo, usted no será avergonzado jamás. Su obra permanecerá para siempre. Y solo lo que Él ha hecho por nosotros tiene la aprobación y validez ante Dios. Nadie más puede presentar al Padre gente salva por sus méritos que solo Jesucristo. Estas son verdades que hay que proclamarlas. Por eso te lo estoy diciendo a voz en cuello. Sálvate hoy. No dejes que tu salvación se aplace.
Usted no sabe si en el día de mañana usted va a amanecer con vida. Usted no sabe si esta sea la última oportunidad que Dios te está dando para que arregles tu vida con Dios o para que te reconcilies con Él. Si esa es tu decisión, yo quiero orar por ti. Yo quiero conducirte hoy a los pies de Cristo. Quiero que hagas una oración de fe conmigo. Quiero que recibas al Señor en tu corazón, allí donde estás. Suspenda lo que está haciendo en estos momentos. Y repita conmigo estas palabras. Diga conmigo, Señor Jesús. Dígalo, confiesa. Señor Jesús, reconozco que no puedo salvarme a mí mismo, que tu palabra es verdad. Reconozco que solo Jesucristo salva, que soy un pecador, que mi vida te ofende a ti y que ninguna obra que yo pueda hacer puede salvarme. Quiero hoy por la fe confesar a Jesucristo como mi Señor y mi único Salvador. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, me selles con tu Espíritu Santo, me enseñes a orar y a perseverar desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, porque ahora soy un hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió y resucitó para darme vida, perdón y salvación. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.